Muy bien, el primer libro de Samuel, capítulo 1. Voy a invitarles a ponerse de pie. Vamos a leer a partir de la segunda mitad del versículo 19 y vamos a seguir hasta el versículo 11 del capítulo 2. Vamos a terminar hoy con esta serie que hemos titulado Una sociedad, un hogar, una madre, un hijo, ¿verdad? Pensando en las madres, la familia, el fundamento del hogar en este mes de octubre. El primer libro de Samuel, capítulo 1, la segunda mitad del versículo 19. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Padre, gracias te damos por la oportunidad de abrir la Escritura. Oramos que tú aquietes nuestras mentes, nuestros corazones, para que estemos atentos a tu voz. Usa tu palabra en nosotros, oh Dios, con poder, con eficacia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Nos hemos formulado cada domingo esta pregunta. ¿Ha habido algún momento ideal en la historia del mundo para tener un hijo? ¿Ha habido un momento donde las condiciones eran tales que uno podría decir, ahora sí tiene sentido y es apropiado tener un hijo? Bueno, hoy parece no ser una condición, una situación, un momento así, ¿verdad? Las condiciones reinantes en el mundo parecen desaconsejar tener un hijo, ¿no? No son pocas las mujeres que al quedar embarazadas, al anunciar que están esperando un bebé, han oído de alguna persona decirles, qué valiente, ¿eh? Hay que atreverse a traer un hijo a este mundo. Mirando las incertidumbres económicas y sociales, mirando el deterioro moral y espiritual que vivimos y que es evidente hoy en día, muchos consideran que tener un hijo es exponerlo a situaciones de mucho peligro, ¿verdad? Tener un hijo en medio de estas condiciones es realmente riesgoso.
Y quiero decirles por qué hay muchos que piensan en esa forma. El asunto es que muchas personas, muchas veces, no entienden que lo más importante que le sucede a un niño sucede dentro de su hogar. No son las condiciones afuera lo que hace que sea apropiado o no. No son las condiciones afuera las que otorgan seguridad para la crianza y la educación de un hijo. Lo más importante en la vida de un niño sucede en su hogar, no afuera. Al contrario de lo que se piensa hoy en día, no es la sociedad la que condiciona al hogar, sino que es el hogar el que determina las condiciones de la sociedad. Y nosotros tenemos que armarnos con ese pensamiento, como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, como personas que hemos colocado nuestra confianza en Dios y en lo que Él ha revelado de sí mismo y de su voluntad en la Escritura. Tenemos que tener en claro que lo más importante en la vida de un niño es lo que acontece dentro de su hogar. Hemos estado considerando cómo la sociedad recibió el impacto de dos hogares en el libro de los Jueces y en el primer libro de Samuel. Cómo la sociedad recibió el impacto del hogar de Micaía en el libro de los Jueces y cómo la sociedad recibió el impacto del hogar de Elí. Tanto es así que ambos ámbitos, ¿verdad?, habían llegado a sufrir una terrible corrupción. Tanto la sociedad como el santuario. El hogar de Micaía influyó de tal manera en la sociedad que fue un agente de corrupción. Y el hogar de Elí se había apartado de tal forma de los principios de la palabra de Dios que el santuario recibió el impacto de aquel hogar y aquel hogar fue un agente de corrupción aún en el santuario. Aquellos hogares, permítanme la expresión, vomitaron a la sociedad y al santuario hijos idólatras e hijos profanos que impactaron terriblemente en ellos. Pero en medio de aquella oscuridad, ¿verdad?, en medio de aquella condición tan desagradable, tan triste, tan terrible, vino Samuel al mundo como respuesta a la oración de su madre. Y según vemos en la Escritura, el mundo, la sociedad, recibió el impacto de un hijo criado en el temor de Jehová. De la misma forma que la sociedad recibió el impacto del hogar de Micaía negativo, y de la misma forma que el santuario recibió el impacto del hogar de Elí, fomentando la corrupción, la sociedad en aquel entonces recibió el impacto de un hijo criado en el temor de Jehová. En el capítulo 3, hay unas páginas a la derecha del primer libro de Samuel, versículo 19, leemos así: Samuel creció, Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y uno puede leer los primeros capítulos del primer libro de Samuel y hay un énfasis allí para señalar el contraste entre Samuel y los hijos de Elí. Una luz en la oscuridad fue la vida de Samuel. La diferencia fue determinada por la escuela, la diferencia fue determinada por el colegio, la diferencia fue determinada por la universidad, no. La diferencia fue determinada por el hogar. En el hogar de Samuel se moldeó un hijo que vivió en el temor del Señor. El hogar es el lugar donde los niños deben ser enseñados a temer a Jehová por padres que temen a Jehová. ¿Y qué impacto recibirá la sociedad a través de estos hijos? ¿Serán hombres y mujeres piadosos que se conducirán con honestidad, que se conducirán con integridad, que se conducirán con responsabilidad, que se conducirán con generosidad? Manifestarán así el conocimiento de Dios y la gloria de Dios. Impactarán
en medio de la sociedad en la que se mueven. Eso es la meta y el objetivo de cada creyente. Es la meta y el objetivo de Dios para cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 leemos así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, y aquí viene, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Esa es la meta para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros, que resplandezcamos como luminares en medio de esta generación maligna y perversa, vistiéndonos de irreprensibilidad, de sencillez, apegados, asidos de la palabra de Dios. Y así fue Samuel, resplandeció en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, ¿cómo fue criado Samuel? ¿Cómo fue criado Samuel que hizo que en él fuera moldeado un carácter piadoso? Rápidamente, con la ayuda del Señor, vamos a señalar que Samuel fue criado en base a 3 factores, a 3 asuntos que se respetaron en el hogar. Y vamos a mirar esto para nuestro provecho y para nuestra edificación. Primeramente, vamos a decir que Samuel fue criado en un ambiente de oración. O dicho de otra forma, Samuel fue criado en un ambiente donde la oración era el recurso. Samuel fue criado en un hogar donde la oración era el recurso. Y no hay ninguna duda de eso, ¿verdad? La oración es un tema y un asunto destacado en los libros que llevan el nombre de Samuel, tanto en el primero como el segundo. Uno abre el primer libro de Samuel y una de las primeras cosas que escucha es a Ana orando en el tabernáculo. Y uno llega al final del segundo libro de Samuel y escucha a David orando también delante del altar en presencia de Jehová. La oración recorre ambos libros de los que llevan el nombre de Samuel. Pero no hay duda de que la oración era un asunto importante en el hogar de Samuel. Samuel mismo fue otorgado como respuesta a la oración. Como sabemos, el hecho de no poder tener hijos y el hecho de tener una rival que continuamente la afligía, empujó a Ana a buscar al Señor en oración y a derramar su alma delante de Él. ¿Se imaginan ustedes el impacto que esto debe haber provocado en la mente y el corazón de Samuel? Que la madre se sentara y le explicara cuando él tuviera entendimiento: ¿sabes por qué te tengo a ti? ¿Sabes por qué papá y mamá te tenemos a ti? ¿Sabes por qué te pusimos este nombre? Porque tú nos fuiste otorgado en respuesta a la oración. Yo clamé al Dios del cielo, yo pedí al Señor que me diera un hijo y Él atendió mi oración, porque nuestro Dios es un Dios que escucha y que responde a la oración. ¿Qué impacto debe haber tenido en la mente y el corazón de este niño? Fuiste otorgado como respuesta a la oración. Por eso te llamamos Samuel, pedido de Dios. Así que desde el vamos, este niño aprendió de las limitaciones humanas. Desde el vamos, este niño aprendió de la absoluta necesidad de depender de la suficiencia de Dios. Desde el vamos, este niño aprendió que hay un lugar al que se puede acudir cuando tenemos un problema que nos sobrepasa. ¿Cuál es? El trono de la gracia, el lugar santísimo, la presencia de Dios. Ahí es el lugar donde puedes ir cuando tomas conciencia de tus limitaciones y las dificultades te sobrepasan. ¿Sabe que hay padres que crían semidioses? O al menos pretenden criar
semidioses. Engañan a sus hijos haciéndoles creer que van a poder con todo lo que se les atraviesa en la vida. Engañan a sus hijos haciéndoles creer que cuentan en ellos mismos con todo el potencial necesario para triunfar. Y déjeme decirle, padre, su hijo no tiene todo el potencial necesario para triunfar, pero sí tiene todo el potencial necesario para arruinar su vida en la tierra y en la eternidad. Eso sí lo tiene, pero no tiene en sí mismo el potencial para triunfar. Si te falta algo, le dicen después a los hijos, la educación te lo proveerá. Pobres los hijos que son llevados a confiar en esos supuestos. Pobres los hijos que sus padres les hacen creer tamañas mentiras. Debemos enseñarles a nuestros hijos de su fragilidad y debemos enseñarlos y llevarlos a apreciar la suficiencia de la gracia y el poder de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, leemos, y no necesitan buscarlo, pero sí escuchar la lectura con atención. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Enséñale a tu hijo su fragilidad. Lleva a tu hijo a apreciar la suficiencia de Dios. No lo engañes haciéndole creer que podrá con todo. Enséñale que es débil y que lo que le conviene hacer es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. No humilles a tus hijos. Hay padres que humillan a sus hijos. No humilles a tus hijos, más bien llévalos a humillarse en la presencia de Dios. Y volviendo a Samuel, al primer libro, el capítulo 2, el círculo se cierra cuando oímos a esta madre alabar a Dios por la respuesta otorgada. Qué maravilloso, ¿verdad? Oímos a la madre pedir y luego oímos a la madre agradecer. Oímos a la madre clamar y luego oímos a la madre alabar. Señor, dame un hijo. Y luego, Señor, gracias por este hijo. Toda la gloria sea para ti. Lo entrego a ti para tu servicio. Samuel no solo nació en un hogar donde se sabía que Dios era a quien se debía acudir cuando había una necesidad, ¿verdad? Cuando chocamos con la realidad de nuestras propias limitaciones, pero también en aquel hogar se sabía que hay que colocar el mérito donde corresponde. Se le enseñó que todo provenía de Dios, entonces hay que alabar a Dios por todo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Puede tu hijo tener zapatillas nuevas por resultado de tu trabajo? Agradece al Señor porque Él te da el trabajo, la habilidad para desarrollar ese trabajo, ganar ese dinero y proveer para las necesidades de tus hijos. Coloca el mérito donde corresponde. Eso es efectivo contra el orgullo de corazón. La oración deposita los problemas en Dios y al dejar los problemas allí, eso trae paz al alma. Yo creo que la farmacología y la industria farmacológica perdería muchísimo dinero si los creyentes aplicáramos la receta de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, todas vuestras peticiones, ¿verdad? Con acción, en oración, con ruegos y acción de gracias. Ahí está. Toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sabe que criar a los hijos en un ambiente de oración los va a equipar para decir no a los paliativos engañosos que el mundo y el infierno ofrecen para traer contentamiento y tranquilidad a la mente y el corazón. Enséñales a orar, enséñales a confiar en el Señor, enséñales a traer los problemas delante de Él, enséñale a plantear las necesidades, enséñale a quietar la ansiedad, enséñale a depender del Señor. El alma que hace de Dios su refugio va a disfrutar de verdadera paz. En un hogar así nació y fue moldeado Samuel. En segundo lugar, vemos aquí en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, que Samuel fue criado en un hogar donde el conocimiento de Dios era profundo. Samuel no solamente fue criado en un hogar donde la oración era el recurso, Samuel también fue criado en un hogar donde el conocimiento de Dios era profundo. ¿Y cuán importante es esto, ¿Cuán importante es esto del conocimiento? ¿Sabe por qué? Porque nosotros respondemos al conocimiento. Y si el conocimiento es defectuoso, nuestra respuesta será defectuosa. Por eso siempre se dice que hay que chequear bien las fuentes. Por eso no siempre tenemos que pasar todo mensaje que nos llega al celular. Tenemos que chequear las fuentes. Tenemos que saber si el conocimiento es certero. Tenemos que saber si el conocimiento es verdadero. Tenemos que saber si el crecimiento tiene fundamento, ¿verdad? Si el conocimiento es defectuoso, nuestra respuesta va a ser también defectuosa. Y como si fuera poco, en cuanto al conocimiento de Dios, el hombre ha hecho su propia imagen de lo que es Dios y el hombre transfiere a Dios sus propias características. Por eso es sumamente importante saber que el hogar donde creció Samuel era un hogar donde el conocimiento de Dios era correcto y era profundo. Porque eso explica la conducta de Samuel en los años siguientes. Si Samuel hubiera recibido un conocimiento de Dios incorrecto o defectuoso, seguramente que su proceder hubiera sido muy distinto en los años que siguieron. Por eso es importante, ¿verdad? En el libro de los Salmos, el Salmo 50, versículos 19 al 21, leemos así: Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hay muchas personas que piensan que Dios es como ellos. Calumniador, mentiroso, vengativo, deshonesto, injusto. Le transfieren a Dios sus propias características y luego responden a Dios en forma incorrecta. Pero Dios dice, te equivocas si piensas que yo soy como tú. No elabores tu concepto de mí a partir de tu propio corazón. Elabora tu idea de mí a partir de cómo yo me he revelado a ti en la Escritura. Nutre tus pensamientos acerca de Dios de la Biblia, porque de lo contrario tu conocimiento será defectuoso. Muchos trazan su propio concepto de Dios. Un idólatra no es solamente el que se inclina ante una estatua hecha de yeso o de bronce o de oro o de plata o de mármol o de lo que sea. Un idólatra también es el que se hace una imagen a su gusto en su mente de Dios. Y así responde a eso. Ay, a mí me parece que Dios es así. Y a mí me gusta pensar en Dios de esta forma. ¿Qué importa lo que tú pienses o lo que a ti te guste? Importa lo que Dios es. Y Samuel fue criado en un hogar donde el conocimiento de Dios era profundo. Estábamos en Carmelo y en una de las casas enfrente, y no lo digo peyorativamente ni burlándome, realmente debería despertar en nosotros compasión
tristeza profunda de corazón cada vez que vemos esto. Pero una señora mayor salió con una cajita donde llevaba a su Dios y golpeó otra puerta y la dejó. Y entonces se van pasando al Dios del uno al otro, pero mientras está en aquella casa no puede bendecir esta. ¿Y qué Dios es ese que yo puedo transportar con mis propias manos? Lamentable, tristísimo. Muchos tienen dioses que pueden transportar, llevan su Dios de un lado a otro, pero el Dios del cielo es sublime y excelso, y cuando lo conocemos adecuadamente, caemos a sus pies en reverencia y temor. Juan exclamó en Apocalipsis capítulo 1, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ante la sublimidad, la excelsitud, la majestad del Dios del cielo, la falta de reverencia, la falta de humildad, la falta de temor en muchos que hoy profesan ser creyentes, evidencia falta de conocimiento. Hoy vemos en las iglesias a muchos que aún se mueven impúdicamente ante la presencia del Dios del cielo. Mujeres descubiertas, danzando, moviéndose indecorosamente en sus puestos actos de adoración. No conocen al Dios del cielo. Los serafines cubrían sus rostros ante el que estaba en el trono alto y sublime. El conocimiento de Dios, la importancia de tener un conocimiento cierto. El conocimiento de Dios debe ser correcto y Dios se ha manifestado en Cristo. Felipe quedó boquiabierta cuando Cristo le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Sí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No en apariencia física, sino en carácter, en su voluntad. Las palabras y las obras de Cristo manifestaban el carácter de Dios. Así que si tú quieres conocer a Dios, lee los evangelios y escucha la voz de Cristo. Si tú quieres conocer a Dios, lee los evangelios y mira las obras de Cristo, porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él revela la gloria de Dios. Por eso muchos le rechazaron, porque Él no era como ellos querían. Y por eso muchos le adoraron, porque reconocieron a Dios en Él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el hogar donde Samuel nació, el conocimiento de Dios era profundo. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras que Ana expresó en su alabanza. Y volvemos al primer libro de Samuel, capítulo 2. Las palabras de Ana son un impactante signo de carácter de vida. Las palabras que ella usó alabando al Señor revelan una comprensión poco común de las cosas eternas. Tomen nota conmigo. En su oración, Ana alaba y adora a Dios en primer lugar por su salvación. Dice el versículo 1, por cuanto me alegré en tu salvación. En su oración, Ana alaba y adora a Dios por su santidad. Versículo 2, no hay santo como Jehová. Ella alaba y adora a Dios por su suficiencia. No hay ninguno fuera de ti, dice el versículo 2. No hay refugio como el Dios nuestro. En su oración ella alaba y adora a Dios por su conocimiento completo. El versículo 3 dice, el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. En el versículo 8, Ana alaba y adora a Dios por su poder soberano. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. En el versículo 9, ella alaba y adora a Dios por su cuidado continuo sobre los suyos. Él guarda los pies de sus santos. Y en el versículo 10, ella alaba y adora a Dios por su justicia. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Qué conocimiento de Dios tenía esta mujer?
No tenía ni Wine, ni Strong, ni ninguna de esas cosas. Ni la Biblia de estudio de fulano y mengano, como atribuyéndose autoría. Nada de eso. Conocía al Dios de los cielos. Y cuando uno conoce a Dios así, está equipado para la vida y para la eternidad. Y cuando uno conoce a Dios así como lo conocía Ana, se mueve con humildad en la vida, se mueve con cuidado, se mueve con confianza, se mueve en santidad, se mueve con esperanza. Por eso ella no permitió que la maldad, la amargura de su corazón la llevara a actuar con venganza o con violencia hacia su rival. Este conocimiento de Dios hizo que ella no actuara o no tomara respuestas desproporcionadas ante las dificultades que tuvo que enfrentar. Ese conocimiento la equipó para pararse frente a la vida, para pararse frente a la adversidad, para pararse frente a sus enemigos, para pararse frente a la responsabilidad de criar a su hijo. Y ese conocimiento seguro fue transferido a su hijo. Y fue eso lo que sostuvo a Samuel en medio de la iniquidad del santuario. Finalmente, él obtuvo ese conocimiento y lo hizo personal porque Dios se reveló a él mismo. La importancia de un conocimiento profundo, correcto, bíblico del Dios de los cielos. Tú te conduces en la vida de acuerdo a lo que haces con el conocimiento de Dios que tienes. No hay otra razón, ¿eh? Esa es la verdadera razón. Y ella guió a su hijo con su conocimiento hasta que él adquirió ese conocimiento personal. Samuel llegó a conocer a Dios como lo conoció su madre y aún más. Y por esa razón Samuel sufrió tanto cuando Israel rechazó al Dios que él conocía como rey y pidió que un hombre reinara sobre ellos. Vemos a Samuel sufriendo por ese rechazo del pueblo para con el Dios que él conocía en el capítulo 8. Y por eso Samuel sufrió tanto cuando Saúl se rebeló contra el Dios que él conocía, negándose a someterse en obediencia y confianza, como vemos a Samuel llorando por Saúl en el capítulo 15. Le dolían esas respuestas del pueblo y de Saúl ante el Dios que él conocía profundamente. Para Samuel, el Dios de Israel, debido a quién era y debido a qué había hecho, merecía la sumisión y el servicio, merecía la obediencia y la confianza de su pueblo. Así fue en su vida y así guió él al pueblo. La madre impartió este conocimiento seguro en su hijo. Él lo hizo propio y eso moldeó su carácter. Hermanos y amigos queridos, en muchos hogares es el carácter de los padres el que moldea el carácter de los hijos. Nuestras inconsistencias, nuestras hipocresías, nuestros defectos, nuestros pecados son los que moldean el carácter de nuestros hijos. Pero es el carácter de Dios el que debe moldearnos a nosotros y a nuestros hijos. Es el carácter de Dios. En el Salmo 34 tenemos las palabras de un padre para con sus hijos. El Salmo 34, el versículo 11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. No le dice: vení que te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Vení que te voy a mostrar cómo hago yo las cosas. Vení, te voy a decir cómo vas a tener que hacer las cosas de aquí en adelante. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Eso tienen que enseñarle padres a sus hijos. El carácter y el temor de Dios moldeen el carácter de ellos. No son pocos los hijos a quienes el temor a sus padres, o mejor dicho, no son pocos los hijos en quienes el temor a sus padres, o el enojo contra sus padres,
o la decepción que les han traído sus padres son los que los moldean. Pero debería ser el temor de Dios el que moldee el carácter de los hijos. ¿Cómo es contigo? ¿Cómo es con usted? ¿Es el conocimiento de Dios el que marca tus caminos? ¿Te afecta cada día y en todo momento saber que Dios es sublime, santo, omnisciente, poderoso, soberano, justo, misericordioso, lleno de gracia o no? ¿O no te afecta en nada? Si no te afecta, probablemente no le conoces. Sobre todo, ¿te afecta saber que Dios aborrece el pecado y que traerá juicio sobre el pecador no arrepentido? ¿O acaso no sabías eso? Pablo lo predicó en el Areópago, en Atenas. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel que resucitó de los muertos, por Cristo. Debes arrepentirte y mirar a Cristo para escapar del juicio venidero. El conocimiento de Dios en el hogar de Samuel era profundo y práctico, y aquello lo moldeó. Y por último, en tercer lugar, Samuel fue criado en un hogar donde la entrega era la norma. No solamente donde la oración era el recurso, también el conocimiento de Dios era profundo y la entrega era la norma. ¿Qué significa eso? La palabra mío es una de las primeras en la que los niños se hacen expertos en su uso, ¿verdad? Es mío, apenas sabe, es mío. La primera cosa. Nadie lo puede tocar, nadie se lo puede sacar, a nadie se lo presta, nadie ni siquiera puede acercarse a eso. Como una vaca sagrada, es mío. La generosidad, el desapego y la entrega son virtudes extrañas en el corazón humano. Algunos dicen, no vamos a tener un hijo solo porque si no se va a criar mal y después va a ser egoísta. Déjeme decirle que usted puede tener 15 hijos y sus hijos todos van a ser egoístas. Porque así que encargue tranquilo nomás. Pero esa es la tendencia del corazón. La generosidad, el desapego, la entrega son virtudes extrañas en el corazón humano. Pero cuando conocemos a Dios, se supone que vamos a conocer y desarrollar esa cualidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El que no conoce a Dios no conoce la entrega. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, no lo conocemos tanto de memoria como Juan 3:16 solamente, pero Primera Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entrega. Aprendemos de Dios la entrega. Si conocemos a Dios, tiene que ser normal dar, entregar, poner. Nuestro Dios es un Dios que se ha entregado. En el hogar de Samuel la entrega era común, hermanos. Su padre sabía, o mejor dicho, su padre subía todos los años a Silo. Dice en Primera de Samuel, capítulo 1. Todos los años subía a Silo, al lugar donde estaba el tabernáculo, y seguro traía lo mejor que tenía para ofrecerlo al Señor. Seguro que no le cabían las palabras de Malaquías a Elcana, que dice, contra los hombres de su época quedaban lo cojo, lo enfermo, lo hurtado. Esos hombres en el tiempo de Malaquías, cuando iban a apartar los animales para el sacrificio, escogían lo peor, deshonrando así al Señor. No daban lo mejor lo guardaban para sí, y de esa manera deshonraban al alto y al sublime. Los hijos en aquel hogar donde nació Samuel crecieron viendo a su padre escoger cada año, desprenderse de lo mejor para dárselo al Señor. ¿Te ven tus hijos apartando lo mejor de ti para el Señor? ¿Te ven que tomas tiempo para leer y orar cuando podrías dormir o mirar tu programa favorito de televisión? ¿Te ven apartando el domingo para
reunirte junto a la iglesia y adorar juntos al Señor y servir a otros? ¿O ven cómo usas el domingo para tu placer y para tu complacencia? Y hay más. Cuando Elcana y la familia estaban en Silo, Elcana escogía, o mejor dicho, daba una parte escogida de lo que correspondía luego de presentar la ofrenda a su esposa Ana. Y dice la Biblia que lo hacía porque la amaba. Así que escogía lo mejor de sus rebaños para traerlo al Señor. Y cuando estaba en el tabernáculo, escogía lo mejor de la comida para dárselo a su esposa. No codeen a sus maridos, mujeres. Él podría haber sido como muchos hombres hoy en día que reclaman lo mejor para ellos porque son los que trabajan y traen el pan a la casa. Entonces todos tienen que correr a su alrededor. Pero la actitud de entrega era maravillosa en Elcana. Lo mejor del rebaño para Dios, la mejor porción de la comida para su esposa. ¿Es así con nosotros, hombres? Esa debería ser tu escala de prioridades. A una esposa jamás se le ocurriría abandonar a un marido que vive para Dios y que vive para ella. Pero no solo esto, la madre se desprendió de su hijo, entregándolo para el servicio a Dios en el tabernáculo. Cuando Samuel fue destetado, Ana lo trajo al tabernáculo y lo dejó allí. Entrega, renuncia. ¿Renunciarías tú a tu hijo? Seguro que si lo consideras una posición, vieron que la madre dice, mis hijos, ¿no? Si tú lo consideras una posesión, no lo harás. Pero Ana sabía que aquel hijo le había sido confiado por Dios y no podría tener mejor utilidad su vida que en el servicio al Señor. Y se desprendió de él. Se desprendió y renunció al privilegio de contar con su presencia, con su compañía, con sus risas, con sus travesuras todos los días por amor al Señor. Y lo puso al cuidado de Elí, el líder corrupto de Israel en aquel entonces, aquel padre displicente. En un lugar con un hombre así desprendido y con una mujer así desprendida, nació Samuel. Y por eso él se desprendió del derecho de hacer con su vida lo que quería y se entregó por completo al ministerio y trabajo que Dios le había confiado, la de ser juez y profeta en Israel, dirigiendo al pueblo en lo espiritual. Lo vio en sus padres y lo desarrolló él mismo. ¿A qué estás animando y desafiando a tus hijos a entregar sus vidas? Quizá nunca te has sentado a decirle algo respecto a eso, pero ellos te ven y ellos te escuchan. Te ven entregado al que te salvó, te ven entregado a lo eterno, te ven entregado a Dios, te ven entregados a su iglesia, te ven entregados a otros, o te ven entregados a ti mismo, a las cosas, al éxito, al materialismo, a la indiferencia. Cuidado, porque estás impactando en ellos. ¿Por qué no te calmas un día y observas a tus hijos detenidamente y tomas nota de los valores que están absorbiendo de ti? Samuel creció en un hogar donde la entrega era una virtud desarrollada y ejercitada por los padres. ¿Y cómo es en tu casa? ¿Qué hijos estamos moldeando para volcarlos a la sociedad? Samuel llegó a ser un hombre destacado por su piedad y fidelidad a Dios y entrega y servicio a su pueblo. Fue moldeado en un hogar donde la oración era el recurso, donde el conocimiento de Dios era profundo y donde la entrega era la norma. Y él siguió por ese camino. Lo vemos orando fervientemente. Lo vemos conduciéndose prudentemente. Lo vemos sirviendo diligentemente. Su hogar lo marcó. No fue la sociedad la que hizo de Samuel lo que fue. Fue su hogar. ¡Qué desafío! ¡Qué ejemplo tan alentador! Busquemos al Señor, pidámosle gracia y sabiduría, las cuales nos serán dadas. Por supuesto que sí.
para desarrollar hogares piadosos donde sean criados hijos piadosos, cuya influencia sea usada luego afuera para la gloria de Dios. Antes de terminar, quiero hablar de otro hijo que fue entregado, el Señor Jesús. Él fue entregado por su Padre como sacrificio por nuestros pecados. Hacia ese hijo apunta Ana y Samuel, pero en una medida que no la alcanza en su totalidad. Pero Dios entregó a su hijo como ofrenda por tus pecados, porque tú no podías pagar por ellos, pero Él los pagó por ti. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él fue entregado por ti. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y por la fe ponerte bajo los méritos del sacrificio perfecto de Cristo y recibir en el Hijo la vida eterna. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de considerar estos hogares durante este mes, hogares en la Escritura. Ayúdanos a tomar nota de las lecciones que hemos extraído de ellos y se destacan en ellos, para no cometer los mismos errores, para desarrollar las virtudes que se elogian y, Señor, para criar hijos que usen luego su influencia y su vida para traer gloria a ti. Gracias, Padre, por tu Hijo, el Hijo precioso que fue entregado por nuestros pecados. Anhelamos que cada uno honre al Hijo, se reconcilie contigo a través del Hijo, para que no perezcan eternamente. En el nombre de Jesús. Amén.